Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Ya hay personas que se están incorporando al webinar. Entonces, Pau, si querés, comenzamos. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y bienvenidos. Soy Paula Rodríguez, la anfitriona de este emocionante webinar en representación de NS Solutions, y estoy encantada de darles la bienvenida a todos ustedes a esta sesión informativa. Hoy nos encontramos en un momento en el que la ciberseguridad se ha vuelto más crucial que nunca. Las amenazas digitales evolucionan constantemente y la protección de sus datos y sistemas es esencial para la continuidad de su negocio. Es por eso que estamos aquí hoy para explorar Acronis Cyber Protect Cloud, una solución de vanguardia que está redefiniendo el panorama de la seguridad informática. Para esto, contamos con un panel de expertos excepcionales que compartirán sus conocimientos y experiencias. Tendremos presente a Hernán García, fundador de NS Solutions, a Alejandro López, un ingeniero de soluciones de Acronis, y Natalia Rodríguez, Partner Success Manager de Acronis. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este emocionante webinar sobre Acronis Cyber Protect Cloud. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Déjenme compartir, por favor. ¿Me pueden confirmar que se vea mi pantalla? Sí, la Sí, vemos. Excelente. Perfecto, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y como os comentaban, queremos platicarles cómo Macronis ve el panorama actual en cuanto al tema de seguridad y cuál es la propuesta que tenemos para ustedes y sus clientes, si ustedes son clientes, para el resolver esta problemática actual y todos los retos que estamos viendo que tiene que ver con la protección de los dispositivos y de la información dentro de esos dispositivos. Y para eso Acronis tiene ya desde hace algunos años, bastantes años, una solución completa, una solución que se llama Acronis Cyber Protect Cloud, que vamos a hablar un poco sobre esto en este tiempo. ¿Okay? Entonces, vamos a dedicar un tiempecito a platicarles de esta solución, del panorama, de cómo lo vemos. Vamos a hacer una demostración muy breve y vamos a dejar un tiempo al final para resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. ¿Okay? Mi nombre es Alejandro López, yo soy ingeniero de soluciones de Acronis para cubrir México, Centroamérica, Caribe y en muchas otras ocasiones también el resto de la región latinoamericana. Y yo estoy en Acronis desde hace 5 años, pero Acronis está cumpliendo precisamente en este año 20 años ya de estar en el mercado. Entonces es una solución que ya tiene bastante tiempo, es una solución ya muy robusta. Y algo que ha caracterizado precisamente Acronis en estos 20 años son dos cosas en particular, el tema de innovación y la transformación. Y esto es algo muy importante porque con base en esto es que se han evolucionado la tecnología, ya que se ha desarrollado tecnología precisamente para innovar las funcionalidades, innovar las funciones de protección que tiene, transformar las soluciones y ofrecer un marco de protección completo. En estos 20 años se han desarrollado muchas patentes y simplemente hace 2 años, al año 2022, ya estaban registradas 72 patentes, solamente en el año 2022, y para hacer un total de 187 patentes totales. Quedan a lo largo de estos 2 años que han pasado ya, 222 patentes estaban pendientes, obviamente ya se concluyeron de registro algunas de estas 222, pero todavía quedan algunas más por patentar. Y algunos de ustedes que han trabajado, si es que han trabajado con Acronis ya desde hace algún tiempo, sabrán que Acronis inició precisamente con la creación de imágenes y respaldos, y de ahí ha ido evolucionando, se ha creado tecnologías, se ha innovado en diferentes rubros para no ser únicamente una solución que tenía que ver con un solo producto en específico para la generación de imágenes, sino que se ha evolucionado, se ha crecido. Y pues hoy en día somos una solución que ofrece, sí, por supuesto, la generación de imágenes, pero que ha desarrollado más tecnología alrededor de eso y que ahora somos capaces de generar respaldos a nivel de imagen y respaldos eh, granulares
para no solamente ciertas cargas de trabajo, sino prácticamente cualquier tipo de carga de trabajo, desktops, laptops, servidores, aplicaciones. Tenemos agentes específicos para respaldar por aplicativo y aplicaciones específicas para hacer compartición y sincronización de archivos. Somos una plataforma unificada y vamos a estar escuchando estas palabras que son claves, por ejemplo, la protección unificada, para integrar en una solución, y esta, por ejemplo, es otra palabra también clave que vamos a estar escuchando constantemente, para unificar diferentes funcionalidades, diferentes características de protección dentro de una sola solución. Seguridad a nivel del endpoint, de funcionalidades para la gestión de esos equipos, funcionalidades para la seguridad a través del correo electrónico, que es un vector principal donde entran muchísimos ataques, donde se generan el arranque de muchas incursiones en los dispositivos. Funcionalidades de protección como por ejemplo Data Loss Prevention, y funcionalidades extendidas a la protección de dispositivos a través de Endpoint Detection and Response, que es EDR. Utilizamos tecnología desarrollada propia como Cyber Infrastructure para soportar, por ejemplo, todos nuestros data centers. Tenemos ya más de 52 data centers a nivel mundial, y eso es algo que nos caracteriza y que nos hace diferentes de muchas soluciones. Tenemos data centers propios y tenemos también colaboración con marcas como Microsoft, como Google, para tener y hostear ahí nuestros data centers. Estas soluciones de tipo de hiperescalamiento para poder aprovechar la infraestructura de nuestros socios de negocio para almacenar ahí los respaldos, por ejemplo. Y eso nos ha dado premios, nos ha dado reconocimientos, como este tipo de reconocimientos, por ejemplo, para acelerar inclusive los respaldos y los ambientes de disaster recovery. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver un panorama actual. Vamos a mostrarles aquí cifras muy interesantes, estudios que se han realizado sobre lo que estamos observando y por qué del ofrecimiento de CyberProtect Cloud, cuáles son esas ventajas. Vamos a ver algunas funciones muy en particular. No vamos a ver todas por cuestiones de tiempo, obviamente, porque son muchísimas las funcionalidades que tiene CyberProtect Cloud, pero vamos a ver algunas funcionalidades clave. Y por supuesto vamos a ver la parte de preguntas y respuestas y una demostración para que vean ustedes cómo se ve la solución, para aquellos que no la conozcan, cómo se ve y vean la facilidad de uso, la interfaz gráfica como que es sumamente gráfica, sumamente intuitiva, amigable. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y estos son análisis que hemos hecho a lo largo de varios años y que siguen siendo muy actuales, aunque probablemente para este momento en particular, estos números seguramente ya son mayores. Entonces, hay dos diferentes categorías principales de diferente tipo de amenazas. Amenazas de carácter natural y amenazas provenientes de personas. ¿Okay? Las que damos ahí, por ejemplo, amenazas naturales, que tienen que ver con desastres naturales, y como bien lo conocemos ya estos últimos años, pandemias, ¿no? En el tema de desastres naturales, hemos visto, por ejemplo, este tipo de números que solamente 6% de las interrupciones que tienen que ver con desastres naturales y lo que tiene que ver con bajas de servicio en los equipos, solamente el 6% es causado por algún tipo de desastre natural. Si bien tienden a ser estas bajas de servicio, interrupciones, en la mayoría de los casos bastante desastrosas, solamente es el 6%. ¿Okay? ¿Cuál es el resto? Generalmente viene por este lado. Entonces ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y esto tiene que ver con afecciones a las instalaciones y a la infraestructura alrededor, tanto del propio proveedor o del cliente, como de la infraestructura de una ciudad, de un país. La pandemia, como lo vemos ahora ya más recientemente, ya hemos estudiado, ya hemos estudiado por cuenta propia lo que nos ha pasado últimamente, requiere un distinto tipo de planificación, como por ejemplo que, pues cuando empezó la pandemia, muchas empresas, si no es que la mayoría, no estaban preparadas para mandar
la cantidad de sus empleados, de sus colaboradores a su casa, trabajar en su casa. Y nadie estaba preparado, o muy poca gente estaba preparado para trabajar de esa forma. Y esto derivó en muchos ataques, ya no a la infraestructura de las compañías dentro de la compañía, sino a ataques provenientes dentro de las PCs de la gente que estaba trabajando desde su casa. Pues eso no tenía una planificación previa, no había un precedente antes. Había otras causas, pero que duraron muy poco tiempo, fueron muy específicas, que no requerían como como con lo que nos pasó con el COVID, por ejemplo. Y bueno, esto afecta por ejemplo a la población. En cuanto a las amenazas humanas, aquí es donde proviene la mayor cantidad y diversidad y formas y técnicas de amenazas. Fallos de hardware y fallos y de software. Esto no es algo que nos vamos a poder librar, esto va a ocurrir siempre. El hardware y el software no son infalibles, en mayor parte es el hardware. El hardware siempre va a fallar en alguna o mayor grado, pero el software también es susceptible a esto. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, que hasta 30 millones de pymes son vulnerables a este tipo de fallos y que no hay una supervisión exhaustiva, por ejemplo, a esto. La eliminación de datos es otro factor también importante. 14% o más, ya a estas fechas, de las pérdidas provocadas por eliminar datos, el 14% han sido provocados por errores humanos, ya sea por errores o por algún proceso generado, detonado por alguna persona, y que tiene que ver con la eliminación o sobreescritura de archivos. Y la otra parte, que es lo que está creciendo y sobre todo lo que se exponenció a partir de COVID, es el tema de los ciberataques. Siempre ha habido ciberataques, pero a partir de COVID se exponenció el tema de los ataques. No solamente en la cantidad, sino en la forma, en las tecnologías desarrolladas para lograr los ataques. Vemos ahora que el 93 o más de las empresas ya ha sufrido un ataque en los últimos 3 años. Los ataques de un malware han aumentado 25 o más por ciento. Y a este año, por ejemplo, los ciberdelitos han llegado a costar ya billones de dólares, ¿no? Ya esta cifra ya puede ser, ya es mucho mayor a lo que vemos hoy en día. Unas cifras en generales así, para que las tengan como referencia rápido. 25% de las violaciones de datos, todo lo que tiene que ver con alguna pérdida de información o robos de información, específicamente en este caso en 2019, provocados por eliminación, ya sea accidental o intencionada, han sido el 25%. 51% de esas violaciones de datos han sido provocadas por ataques. Entonces, 25 han sido por descuidos o algo provocado en cuanto a la eliminación. 51% o más han sido ya provocados por ataques maliciosos y el resto por alguna otra razón. 70% o más de las organizaciones que han sufrido, que sufren interrupciones, tiene que ver con pérdida de datos irrecuperables. 70% es un número muy, muy alto. Y ya de nuevo, estos son números que ya pueden ser mayores. 93% o más de las empresas ya han sufrido ataques, como lo vemos también justo en el slide anterior. Entonces ya tampoco es cuestión de decir si yo como empresa voy a sufrir un ataque, sino es más bien cuándo voy a sufrir un ataque y en qué medida estoy preparado para afrontar este ataque, ¿no? Entonces, mantenerse protegido ahora ya es muy difícil. Es muy difícil porque se han desarrollado, así como se desarrollan las técnicas y las diferentes formas de ataques, también las herramientas han crecido, han proliferado. Hay muchas más herramientas que existen, que sí hacen una buena tarea, otras no tanto, pero lo que están generando es que se añade mucha complejidad, porque hay que analizar esas herramientas para saber si nos van a funcionar
hay que entender cómo funcionan, muchas veces hay que tener el personal entrenado, capacitado para poder manejar ese tipo de soluciones. Al grado que, por ejemplo, 70%, casi 70% de las empresas que fueron encuestadas señalan que no tienen tanto tiempo, no tienen o dedican más de ese tiempo en simplemente administrar todas esas herramientas que en teoría se requieren para estar protegidos o para intentar protegerse de que realmente estar haciendo tareas que son importantes para el negocio. Y eso incrementa la complejidad de mantenerse protegido. Simplemente estamos tratando de administrar esas herramientas y que además no se pueden implementar al 100%, no se les obtiene el valor completo a esas herramientas porque no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, tenemos diferentes herramientas que nos impide poderlas aprovechar al 100%. 70% de esas empresas no tienen tampoco los recursos para poder hacerse de esas herramientas para protegerse. Entonces, por ejemplo, ha invertido en más de 5 tecnologías y en este caso, de nuevo viene esto con el tema de la proliferación. Tienen ya más de 5 diferentes fabricantes o diferentes soluciones en las que tienen que invertir para tratar de protegerse. Y eso implica tener costos adicionales. Y lo que veíamos es ineficiente tener que gestionar todo ese tipo de herramientas. 60% de estas herramientas admite que la mayor parte de sus herramientas están utilizadas, es lo que les estaba comentando. Tenemos tantas herramientas y no tenemos el suficiente staff para gestionarlas o carecemos de los conocimientos necesarios que no podemos utilizar al 100% de estas herramientas. Y en este caso, 53% de esas empresas encuestadas admiten, por ejemplo, que el valor del número de estas herramientas, por ejemplo, tiene mucho más complejidad en la utilización, por la que no se pueden utilizar, o si se utilizan, se puede llegar inclusive a afectar de forma negativa por el uso incorrecto de esas soluciones. Entonces, eso nos lleva a todo este panorama, nos puede llevar precisamente a esto. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de Acronis y qué es lo que Acronis intenta y cuál es lo que ofrece con la solución de Acronis Cyber Protect Cloud? ¿Qué es lo que significa aquí? Acronis Cyber Protect Cloud, esas son las siglas de Acronis Cyber Protect Cloud. Entonces, ¿qué es Acronis Cyber Protect Cloud? Es poder ser más productivo a través de la automatización de todas esas tareas de protección. Y de nuevo aquí encontramos esta palabra clave, automatización e integración. Es una solución, todo en uno, que integra diferentes funcionalidades. ¿Qué funcionalidades? Por ejemplo, el tema de respaldos, el tema de recuperación, el tema de poder tener un ambiente de disaster recovery, de protección anti-malware, cualquier tipo de malware. Aquí en Acronis, cuando mencionamos malware, estamos hablando de cualquier familia o cualquier malware, dígase virus, ransomware, cryptojacking, cualquier tipo de malware. Control de seguridad, tareas de conectividad remotas en los equipos, supervisión, creación de informes, monitorización. En general, tener este tipo de funcionalidades disponibles en 3 capas que son muy importantes de protección. Soluciones que tienen que ver con protección proactiva completamente, es decir, funcionalidades que van a permitir adelantarnos o realizar acciones antes de que alguna amenaza se manifieste en los dispositivos. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, implementación de parches, hacer esa assessment de vulnerabilidades en los equipos para hacer la gestión de parches, hacer análisis predictivos, por ejemplo, en los dispositivos para detectar fallas en el disco y adelantarnos de hacer un análisis y hacer un pronóstico de falla en los equipos para evitar que nos sorprenda una falla, un equipo que se da de baja porque ya no enciende, porque el disco falló. En la capa activa, es decir, funcionalidades de protección
que se manifiestan cuando algún malware está en ejecución en ese momento, como engines dedicados a la detección y a la protección anti-malware. De nuevo, malware, aquí estamos hablando de cualquier tipo de familia y tecnología de malware que se manifiesta en los equipos, y de la protección de la fuga de información con características de data loss prevention y de control de dispositivos. Y en la parte reactiva, como son poder hacer respaldos y recuperar precisamente información eliminada, ya sea de forma intencional o de forma accidental, a través de estos respaldos. Y el tema de disaster recovery, poder recuperar no solamente la información, sino un dispositivo completo en un ambiente de disaster recovery. Estas tres capas son lo que ofrece Acronis Cyber Protect, es decir, las funcionalidades en cualquiera de estas tres capas al mismo tiempo. Es decir, podemos tener funcionalidades que están activas en esta parte proactiva, que están latentes en la protección activa y que están latentes en la protección reactiva al mismo tiempo en todos nuestros dispositivos. Eso es sumamente importante. Dentro de un plan de protección en Acronis, lo que conocemos como un plan de protección es poder aplicar todas esas características de protección con una sola acción. Es decir, vamos a crear una tarea de protección que va a incluir todo esto que vemos aquí, para un solo dispositivo o para todos los dispositivos de la compañía. Es decir, con una sola acción vamos a tener configurados respaldos, protección anti-malware, filtrado de URL, proteger a nuestros usuarios contra navegación maliciosa, evaluación de vulnerabilidades, gestión de parches, descubrimiento de los datos a través de la protección de datos, control inclusive del antivirus de Windows, de los equipos Windows Defender o Security Essentials, por ejemplo. Entonces, con una sola tarea vamos a poder habilitar todo este tipo de funciones y aplicárselos a un solo dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivos podemos proteger? Prácticamente cualquier tipo de dispositivo. Soportamos todas estas cargas de trabajo y plataformas dentro de la solución de la consola. En el framework de Microsoft, máquinas virtuales que están en Azure, servidores físicos con Windows, PCs, aplicaciones como Exchange, SQL Server, SharePoint, Active Directory, ambientes de virtualización con Hyper-V, aplicaciones cloud como Microsoft 365 o Google Workspace, máquinas también con otros fabricantes como AWS, servidores Linux, inclusive máquinas con Mac, iOS, y dispositivos móviles con iPhone y Android, base de datos como SAP HANA, MariaDB y MySQL, específicamente de los agentes para poder respaldar estas bases de datos, y por supuesto SQL Server, y ambientes de virtualización de diferentes fabricantes. Soportamos todas estas plataformas de virtualización, es decir, podemos tener máquinas virtualizadas respaldadas en un solo ambiente de todos estos hipervisores que vemos aquí, que diferentes versiones también. Configuración de respaldos personalizables. En la parte de respaldos, por supuesto, vamos a tener todas las características que se pueden programar en un solo plan, como por ejemplo tener estas políticas configurables, flexibles, que nos permitan respaldar de forma completa, de forma granular, de forma por aplicativo, seleccionando diferentes esquemas de respaldos, que nos permitan almacenar políticas de retención definidas por nuestros administradores, por ejemplo. Y todo esto lo vamos a poder definir en ese mismo plan. Diversos tipos de copia de seguridad, como los comentaban, diferentes configuraciones tanto en máquinas físicas, virtuales, máquinas que en diferentes sistemas operativos, y tanto la protección del propio host de virtualización como las máquinas virtuales como entes independientes, o bien todas las máquinas virtuales dentro de un host de virtualización con un solo plan. Y todo eso podemos configurarlo para que se realice de forma automática. Yo lo puedo hacer que se haga de forma automática sin supervisión, de forma mensual, anual, inclusive semanal, diaria, por hora o con una frecuencia mínima hasta de cada 10 minutos. O lo puedo ejecutar bajo demanda, es decir, yo administrador, voy a ejecutarlo cuando yo lo necesite
En ese momento entro en consola y ejecuto el respaldo de todos mis equipos, un solo plan que aplica a todos mis equipos o por cada equipo de trabajo que yo necesite. ¿A dónde podemos enviar, por ejemplo, los respaldos de esos equipos? Podemos hacerlo a diferentes ubicaciones, tanto en la nube como almacenamiento local. Y cuando hablamos de almacenamiento en nube, podemos hacerlo a nuestros propios data centers o a los convenios que tenemos en data centers, por ejemplo, con Azure y con Google. Pero también podemos enviarlos y poder disponibilizar almacenamientos que tengan ustedes como clientes en alguna suscripción de AWS o de Wasabi o cualquier nube que soporte, por ejemplo, protocolos de almacenamiento tipo S3, lo podemos enviar ahí. Si tienen almacenamiento también en la nube, como proveedores también podemos utilizar su almacenamiento y utilizar una nube de ustedes como proveedores para proporcionar ahí el almacenamiento a sus clientes. Almacenamiento local, por supuesto, todo lo que sea visible, accesible dentro de la red, de su red, con diferentes protocolos, los podemos utilizar para almacenar ahí los respaldos. Y esto no es exclusivo, es decir, yo puedo utilizar estos y estos al mismo tiempo. O si solamente queremos esto, lo podemos hacer también únicamente un solo tipo de almacenamiento, como ustedes lo definan. ¿Cómo realizamos en cuanto a términos de respaldo? Por ejemplo, podemos hacer un respaldo de imagen completa o granular. Respaldamos todo el dispositivo, absolutamente todo el sistema operativo, la configuración, los usuarios, las aplicaciones, o lo podemos hacer a nivel de archivos. Un solo archivo, inclusive, de todo lo que contenga el equipo, lo podemos hacer con un solo plan. Así es como se ve el plan, entonces lo vamos a mostrar rápidamente en la demostración, o lo podemos hacer de forma completa. Y esto es precisamente para dar esa flexibilidad de poder recuperar toda una máquina o solamente ciertos archivos de un solo equipo o de todos mis equipos. Funciones muy interesantes como Instant Restore. Instant Restore me va a permitir tomar el respaldo de un equipo, no importa si es un equipo físico, virtual, o es un equipo con Windows o con Linux, y poder tomar este respaldo y restablecerlo de forma muy rápida en una máquina virtual completamente nueva. Tenemos esta opción que vemos aquí, este botón que se llama Run as VM. Yo tomo este respaldo, de nuevo físico o virtual, no importa, de cualquier equipo, y lo convierto en este momento en una máquina virtual. Y va a ser una máquina virtual completamente funcional que puede estar en VMware o en Hyper-V. Y no importa si esta máquina estaba en Linux o en Windows, en Windows Server o en Windows 10, y yo la convierto en una máquina virtual en cualquiera de estos hipervisores. Entonces esto va a acelerar muchísimo y ya abre una posibilidad enorme para migrar equipos, para crear ambientes de pruebas, para cambiar ambientes de preproducción y hacer pruebas en muy poco tiempo. Esto levanta realmente en muy poco tiempo. En cuestión de minutos ya tengo una máquina levantada. Otra característica muy interesante es Universal Restore, que me permite poder hacer un levantamiento de una máquina que está físicamente en un hardware específico, de un fabricante específico, y yo puedo restaurarla en otro hardware de otro fabricante completamente diferente. Y eso me permite especificar los controladores, los drivers de un equipo, para el momento de hacer la restauración, no tener y levantarla, que no me dé problemas de compatibilidad, porque el hardware en donde estaba un equipo es diferente al hardware donde yo lo voy a levantar el otro equipo. Esto se llama Universal Restore. Esto es sumamente útil para hacer ese tipo de levantamientos de equipo, recuperación de estos equipos. Otra característica también interesante es la capacidad de tener respaldos de forma inmutable, es decir, vamos a poder tener un área específica en donde si se elimina un respaldo de cualquier tipo de forma accidental o predeterminada, o inclusive por el ataque de un malware, vamos a poder recuperarnos de ahí, porque en esta área no va a poder ser alterado este respaldo. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, en estos casos, en una actividad externa maliciosa, en donde nos dañan, nos comprometen esos datos, podemos recuperarlos desde aquí, una eliminación accidental, o también que sea de forma predeterminada, es decir, yo usuario eliminé mi información pensando que ya no me servía,
pero la eliminé a propósito y necesito recuperarla, también nos puede servir en este caso. Y por supuesto, actividad interna maliciosa en casos de que se elimine por cualquier cosa. Entonces, vamos a dejar esta parte para el final. Voy a dedicar estos minutos para mostrarles justamente cómo se ve la solución. Dejar de compartir para mostrarles mi consola y mostrarles cómo se ve rápidamente esto. Denme un segundito en lo que acceso al ambiente. Y les muestro cómo se ve. Denme 30 segundos más y les muestro. Ahí estoy levantando el entorno. Lo que les voy a mostrar es un entorno de demostración, es un ambiente de laboratorio, en donde ya tenemos la solución con todas las características. Entonces, van a ver, ustedes ahorita van a ver muchas cosas que no les mostramos porque, como les comentaba al principio, la solución tiene muchísimas más cosas. Estas. Ok, aquí ya está. Es nuestro. Aquí está. Ok, aquí ya la tengo. Entonces aquí, bueno, me parece que aquí ya la están viendo. Entonces, esta es la consola de los administradores de CyberProtect Cloud. La consola tiene diferentes áreas. Este panel azul que vemos aquí a la izquierda es donde están ubicadas las funcionalidades principales, diferentes grupos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el grupo de supervisión y dentro de este grupo de supervisión hay diferentes áreas. Lo que estamos viendo es la información general, el panel de control o nuestro dashboard de notificaciones en donde vamos a tener diferentes controles que nos van a estar monitorizando en tiempo real lo que sucede con el entorno. Hay diferentes tipos de controles, unos son de forma tabular para mostrar información sobre algo en específico. Por ejemplo, aquí vemos eventos que tienen que ver con la característica de Data Loss Prevention. Vamos a ver lo que se está generando ahí, el tipo de control de tráfico de información. Aquí lo vamos a ver representado, pero estos son mucho más gráficos como este, que es un control que me muestra la característica de mapa de protección de datos, que es una característica que tiene que ver con los respaldos. Y aquí me muestra, por ejemplo, con un mapa de calor, los dispositivos que están respaldando de forma correcta la información que es importante. Por ejemplo, todos estos, cada cuadro representa un dispositivo, un equipo, que puede ser Windows o Windows Server o Windows 10, lo que sea. Y aquí nos muestra en verde que toda la información que nosotros estamos indicando se está almacenando correctamente en los respaldos. Aquí tenemos un equipo que no está almacenando algunos de esos archivos. Aquí lo vemos, archivos protegidos son tantos, archivos no protegidos son 58, que representan 1.56 gigas. Eso es lo que ocasiona que este dispositivo esté en naranja, y en rojo aquellos equipos que no están respaldando la información. Por alguna razón, puede ser que, por ejemplo, el plan está mal creado o no se está ejecutando. Entonces, de forma rápida podemos ver que hay un problema con nuestros respaldos. Y esto es crítico para evitar que nos llevemos una sorpresa al momento de intentar recuperar información. Y así como estos, hay otros controles como estos que nos muestran cómo están realizando las actividades diarias, que pueden ser de respaldos o de protección anti-malware o de cualquier otro tipo. Aquí vemos cómo por día nos muestran las actividades realizadas, las que se llevan a cabo correctamente, las que tienen algún problema con errores. Entonces podemos monitorizar rápidamente algunos otros controles, por ejemplo, como igual lo que tiene que ver con Data Loss Prevention o con las actualizaciones de la implementación de parches. Aquí vemos todo esto. Un sumarizado donde nos muestra la cantidad de respaldos, el almacenamiento utilizado el día de hoy, únicamente por tema de respaldo, malware identificado y bloqueado el día de hoy, URLs en las que nuestros usuarios han tratado de entrar a páginas maliciosas y han sido bloqueadas automáticamente. Aquí vemos este sumarizado, vulnerabilidades encontradas y la implementación de parches que están listos a ser implementados. Y todos estos controles tienen la capacidad de ser drill down, es decir, yo le puedo dar clic en alguna área o en algún rubro de la información y me va a llevar a otras áreas y me va a filtrar por lo que yo estoy viendo en pantalla. Entonces, estos son controles en tiempo real, se actualizan en tiempo real y lo puedo ver aquí. Hay, por supuesto, temas de alertamiento, todo el tema que va a mostrar cuando hay una situación anómala.
diferentes categorías, incidentes detectados. Por ejemplo, aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la característica de EDR, cuando se detecta alguna anomalía, alguna infección de un dispositivo, algún ataque a algún dispositivo, EDR me está protegiendo y me va a crear un incidente para poder ver y remediar este incidente, algunos errores en alguna ejecución de algún dispositivo, algún plan de protección, algún tema de advertencias, por ejemplo, con el tema de data loss prevention, o con algún control de monitoreo de algún equipo. Por ejemplo, este nos está reportando que hay una anomalía detectada con el uso de CPU de algún dispositivo en particular, por ejemplo, o la superación de algún umbral que podamos definir. Entonces, todo esto me va a estar notificando todo esto. En cuanto a mis dispositivos, aquí tenemos nuestro inventario de dispositivos, todos los equipos que ya están con el agente de Acronis instalado. Lo vamos a ver aquí, equipos físicos, virtuales. Aquí, por ejemplo, estos son 4 equipos físicos que son un host de virtualización con VMware. Estos son 4 hosts de virtualización con VMware, que lo podemos ver aquí en esta lista, todos los dispositivos, o yo puedo verlos por VMware específicamente para organizar y gestionar de forma más específica. Por ejemplo, aquí están estos 4 hosts que yo les acabo de mencionar. Y con un solo plan yo puedo proteger todas las máquinas virtuales que están dentro de todos mis hosts a nivel de mi data center. Yo podría crear un plan de protección para respaldar mis 4 hosts al mismo tiempo, pero además todas las máquinas virtuales que están dentro de cada uno de estos hosts. Si yo selecciono un host, me va a mostrar todas las máquinas virtuales y de igual forma yo puedo seleccionarlas todas para crear un plan de respaldo de todas mis máquinas, o inclusive lo puedo hacer de forma selectiva. Una sola máquina, yo puedo crear un plan de respaldo para esta máquina, o puedo hacer una replicación, por ejemplo, para tener esta máquina en alta disponibilidad. Si ya tengo respaldos, puedo hacer una recuperación de mi máquina de forma completa o granular. Y lo mismo lo puedo hacer con Hyper-V. Tenemos aquí también un servidor de Hyper-V, también con todas sus máquinas virtuales. En este caso es un más pequeñito el ambiente, solamente tengo una, pero podré tener aquí 10, 15, 30 las máquinas que soporte este host, y de igual forma poder respaldarlas todas. Dispositivos móviles, por ejemplo, aquí también tenemos estos 4 dispositivos móviles, 3 iPads y un teléfono celular. Y tenemos una NAS, inclusive de marca Synology. Vamos a utilizar tanto para almacenar ahí los respaldos o cualquier otro tipo de información, pero también podemos ocuparla o instalamos el agente de Synology para respaldar el contenido de este Synology en la nube o en cualquier otra ubicación. 365, tenemos nuestra aplicación, nuestro servicio de Microsoft 365, en donde vamos a poder respaldar nuestros usuarios de 365, ya sea de nuevo todos los usuarios con un solo plan de respaldo, o un solo usuario para crear nuestro plan y respaldar su inbox o su OneDrive, los sitios de SharePoint, los equipos de Teams y los sitios de SharePoint. Y lo mismo con Google Workspace. Entonces, en cuanto a equipos, les muestro brevemente. Por ejemplo, yo puedo ordenar por cualquiera de estos campos para hacer un monitoreo, ver la información que me interesa ver en mis dispositivos. Aquí vemos mucha información, pero en el caso vemos aquí los dispositivos que están encendidos, los que están apagados. Sobre los que están encendidos puedo ejercer acciones, también sobre los que están apagados, pero me interesan más los que están encendidos. Por ejemplo, puedo seleccionar este dispositivo y me aparece este panel donde yo puedo ejercer ahora ya acciones sobre mi propio dispositivo, como por ejemplo la parte de supervisión. Si bien ahí veíamos hace un momento que había una alerta sobre un monitoreo sobre el uso del CPU, aquí puedo monitorizar precisamente no solamente el CPU, sino cualquier cosa que yo quiera monitorizar sobre este equipo. El tamaño de las carpetas, el uso de la memoria, la velocidad de transferencia del disco, la utilización de las tarjetas de red del equipo y otros muchos monitores que yo puedo aplicarle al equipo, pero además ejercer tareas. Por ejemplo, si se supera un umbral sobre el uso del CPU, como veíamos ahí, yo puedo ejercer alguna tarea tan sencilla como levantar un alertamiento, que es lo que estábamos viendo hace un momento al principio, o puedo ejercer una acción como ejecutar un script que haga alguna tarea en particular, muy simple o muy compleja, o dar de baja un servicio, por ejemplo. Entonces podemos ejercer ese tipo de tareas.
En la parte específicamente de protección, bueno, antes de pasar a la parte de protección, puedo ejercer tareas de recuperación de desastres. Por supuesto, puedo hacer una recuperación. Si ya tenemos respaldos, podemos hacer una recuperación. Y aquí veíamos lo que les mencionábamos, una de las características, la recuperación como máquina virtual, Instant Restore. Este botón es Instant Restore. Lo que estamos viendo aquí es las unidades de almacenamiento, tanto en nube como locales, donde están mis respaldos y todos los puntos de recuperación que yo tengo disponibles de este dispositivo para recuperarme. Me puedo recuperar de forma completa, todo el equipo, absolutamente, tanto el sistema operativo como toda su configuración, o yo puedo hacer una recuperación por simplemente archivos y carpetas. Y eso lo puedo hacer para todos los equipos. ¿Cómo hago la creación de un plan de protección? Es muy sencillo, puedo irme aquí a la parte de protección. Me va a mostrar ya los planes que este equipo ya tenga creados. En este caso ya tiene varios planes como este, y muchos otros planes, pero aún así yo puedo crear un plan. Voy a agregar un nuevo plan, por ejemplo, y voy a crear un plan de protección. Hay diferentes tipos de planes. Hay de hecho 4 diferentes tipos de planes que yo puedo ejercer sobre un dispositivo. Hay de protección, de acceso remoto, de ejecución de scripts y de monitorización. En este caso, el que voy a generar es el de protección, que es el que me va a permitir crear una infinidad de funciones de protección, que es aquí, crear plan. Aquí están los planes que yo les comentaba. Vamos a crear el de protección en este caso. Y aquí me va a habilitar esas funciones que yo puedo incorporar. Lo interesante de todo esto es que son funciones modulares. Yo puedo como administrador determinar si solamente quiero ejercer una función, por ejemplo, solamente quiero realizar respaldo, entonces únicamente dejo encendido este módulo de respaldos y los demás los deshabilito. El deshabilitarlo es tan sencillo como decirle, darle clic aquí y lo deshabilito. Y lo mismo para encenderlos. Yo puedo habilitar todos los módulos en una sola tarea, si eso es lo que queremos hacer. Esto facilita mucho, por ejemplo, la administración, pero de nuevo, yo puedo hacerlo como yo lo prefiera hacer. Puedo crear varios planes para el mismo dispositivo y, por ejemplo, segregar por funciones. Voy a crear un plan que tenga que ver con respaldo, entonces solamente habilito el tema de respaldos y habilito el módulo, por ejemplo, de mapa de protección de datos. Esos son los dos módulos que tienen que ver con temas de respaldo. Y en otro plan, puedo generar otro plan para el mismo dispositivo que tenga que ver con las funciones de seguridad. Las funciones de seguridad es EDR, es protección antivirus y antimalware, es filtrado de URL, antivirus Defender, y ya. Y un tercer plan que tenga que ver con las funciones de gestión, por ejemplo. Las funciones de gestión son gestión de firewall, evaluación de vulnerabilidades, gestión de parches. Otro cuarto plan que puede ser con las funciones de control de dispositivos o data loss prevention, que tiene que ver con esta gestión de dispositivos o data loss prevention. Y así puedo generar múltiples planes para las funcionalidades de mis equipos, o lo puedo generar todo en un solo plan. Habilito también EDR, por ejemplo, y puedo incluir todo. Eso dependerá de cómo quieran ustedes llevar la administración y la aplicación de las funciones de protección en sus dispositivos. Como pueden ver aquí, yo puedo habilitar absolutamente todo. Una vez habilitado, configuramos cada módulo, podemos abrir la configuración para indicarle cómo se va a comportar y qué funciones voy a querer realizar en cada uno de este módulo. Y es tan sencillo como ir llenando estos cuadros. Algunos módulos son más fáciles, o bueno, no es que sean más fáciles, más bien tienen menos funciones, no significa que sean menos completos, pero aquí tengo más flexibilidad, tengo más cosas que puedo programar, por ejemplo, el tema de respaldo, qué tipo de respaldo voy a realizar, un respaldo completo, un respaldo más granular, simplemente por la configuración del equipo, incluir funciones avanzadas como la protección continua de datos, indicarle en dónde voy a almacenar el respaldo, en la nube o un almacenamiento local o ambos, si quiero hacerlo también así, generar varias copias. ¿Cuál va a ser la planificación? Recordemos que yo les comentaba, yo lo puedo planificar para que se ejecute anual, mensual, semanal, diario, hasta por cada 10 minutos. Aquí es donde voy a especificar justamente eso. Entonces le indico cuál va a ser mi esquema de ejecución. En este caso está semanal, todos los días yo puedo seleccionar, bueno, no me gusta lo que se ejecute los miércoles, quiero que se ejecute un día sí y un día no, por ejemplo. Entonces aquí especifico este esquema, como yo lo defina, como yo lo necesite.
Y también voy a definir, por ejemplo, si lo quiero que sea un respaldo siempre full o un respaldo siempre incremental, o yo voy a definir mi propio esquema. Entonces le defino esta configuración, defino la conservación, cómo voy a almacenar y voy a rotar la utilización del espacio para almacenar mis copias, mis puntos de recuperación. Voy a utilizar opciones avanzadas como cifrado, especificar una contraseña para proteger mi dispositivo. Y así, para cada módulo yo puedo definir las características. Les decía que hay unos que tienen menos, por ejemplo, el filtrado, la navegación segura. Este módulo es muy interesante, es muy potente, porque me permite bloquear de forma automática el acceso a un sitio malicioso, pero solamente tiene 3 opciones de configuración, lo cual es muy rápido de configurar, pero me va a proteger, por ejemplo, con muchas cosas. Yo puedo permitirle navegar sobre ciertas categorías de sitios a mis usuarios, que aunque no sean necesariamente maliciosos, voy a permitir o rechazar la navegación sobre estos sitios. Todo lo que tenga que ver con sitios que son de entretenimiento o de sitios de apuestas o juegos o de hackeos o de drogas o de pornografía, por ejemplo, está el de pornografía, voy a rechazarlo, o sobre temas de deportes o redes sociales, lo voy a bloquear. Entonces así puedo controlar cómo voy a permitirle o no la navegación a mis usuarios. Y así para cada uno de estos. Control de implementación de parches. Voy a programar cuándo, cómo y qué tipo de parches voy a hacer la implementación de mis dispositivos, que haga análisis de vulnerabilidades para identificar qué vulnerabilidades están abiertas en el sistema operativo y en las aplicaciones de mis equipos, y a través de la implementación de parches voy a cerrar esas vulnerabilidades. Control de dispositivos. En fin, entonces voy a poder programar todas las tareas dentro de este plan. Hago la creación del plan y en este momento estoy creando un plan para este dispositivo en particular. Pero este mismo plan podría crearlo para varios dispositivos o todos los dispositivos, o puedo agrupar mis dispositivos, es decir, puedo seleccionar, por ejemplo, este equipo y este equipo y este equipo, y entonces creo un grupo y a ese grupo es el que le voy a aplicar ese plan. O varios planes. Puedo aplicar un plan que haga respaldos únicamente a estos equipos, pero a un solo equipo le voy a aplicar otro plan diferente que haga el tema de implementación de parches, por ejemplo, o la navegación segura. Entonces es sumamente flexible. Tenemos otro tipo de tareas como el inventario tanto de hardware como de software y la gestión de dispositivos conectados vía USB a mi dispositivo. Entonces aquí veo cómo está configurado y qué tipo de aplicaciones tiene, y además si fueron actualizadas o fueron eliminadas o fueron recientemente agregadas en mi equipo, la configuración del hardware. Aunque se trate de una máquina virtual, voy a tener este reporte de cómo está configurado mi equipo. Y si tiene dispositivos conectados vía USB, también los voy a tener una lista para poder gestionarlos, ver cómo se están conectando o qué tipo de dispositivos tiene conectado. En este caso no tiene, entonces no me muestra nada mi equipo. Y así otro tipo de tareas que voy a poder realizar, por ejemplo, en cierto tipo de equipos puedo tener una eliminación remota de la información. Entro aquí en la parte de detalles y aquí voy a poder hacer un borrado remoto de este equipo. Si se lo roban, se pierde, se extravía, o simplemente vamos a decomisar este equipo, lo vamos a quitar de la plantilla, podemos hacer un wipe de la información, podemos eliminarlo de los datos y ver información de estos dispositivos. Entonces, estas son partes de las funcionalidades. De nuevo, no son todas, hay muchísimas funcionalidades, pero es parte de lo que queremos cubrir aquí. Y con esto, bueno, termino mi presentación. Vamos a dar parte en el tema de las preguntas. Por favor, si me pueden ayudar a ver si hay preguntas. Y si no en este momento, por favor, háganlas, tecléalas en la sección de Q&A y vamos a resolver las preguntas que ustedes puedan tener, con todo gusto. No sé si aquí me pueden ayudar para saber si hay algunas si hay preguntas. Sí, Hernán Gutiérrez tenía una pregunta, pero no sé si la terminó de formular. Decía, la seguridad en cuanto a ransomware. No sé si Hernán se encuentra todavía y quiera terminar de preguntar algo más. Seguridad en cuanto a ransomware. Bueno, como bien no sabemos exactamente en qué se menciona, pero sí, por supuesto, tenemos en la parte de anti-malware, el módulo anti-malware, viene, es todo un módulo que tiene diferentes engines de protección
entre ellos precisamente el tema de ransomware, por supuesto. Y esta característica es una característica que ha sido muy premiada en Acronis, porque esa característica de protección anti-ransomware no solamente va a detectar el ataque de un ransomware, sino, por supuesto, lo va a detener y tiene una característica muy interesante que puede revertir la encripción que ya haya podido llegar a ser ese ransomware antes de ser detenido. Por ejemplo, si vamos a pensar que ese equipo entró un ransomware y se activó y llegó a encriptar 10 archivos. Antes de que la gente lo detenga, nos notifique. Vamos a poder ver cuáles fueron esos 10 archivos que encriptó, pero nos va a revertir la encripción, es decir, tiene ese mecanismo para poder hacer la reversa de esa encripción. Nos va a dejar esos 10 archivos, los va a dejar justo como estaban. Entonces, ese mecanismo es sumamente interesante, es sumamente importante para que nuestros usuarios no pierdan precisamente esa información. Entonces, ese módulo, el módulo anti-malware que vemos ahí, es justamente el que se va a encargar de hacer eso. Pero no solamente es el tema de ransomware, es cualquier tipo de malware, un virus común que tengamos o un intento de utilizar un exploit a través de una vulnerabilidad del equipo. También hay engines dedicados para hacer la detección y evitar que el equipo sea atacado a través de ese exploit. Y cryptojacking, por ejemplo, malware de día cero, cualquier tipo de malware, sea un ransomware o cualquier otro malware o otro virus de día cero, van a poder ser también detectados. Entonces, ese módulo también es muy importante, no solamente es para ransomware, es para para cualquier tipo de malware en realidad. ¿Ok? Espero que haya cubierto lo que estaba tratando de preguntar ahí en cuanto a ransomware, que espero que sí. Perfecto, Alejandro. Mira, tenemos otra pregunta. Sí. Dice, ¿todos los detalles de la solución de Acronis vienen incluida con la licencia? ¿De qué tipo? Gracias. Ok. Bueno, no todas. La solución viene en dos vertientes. Se puede seleccionar dos vertientes. Lo que conocemos o lo que llamamos el producto estándar, que tiene ciertas características, y la parte avanzada. La parte avanzada son extensiones de funcionalidad que se pueden adquirir por separado y también son modulares. El producto estándar está dividido en ciertas características. Por ejemplo, las características de seguridad, las características de gestión, las características de respaldo, las características de disaster recovery. El producto estándar tiene funciones en todas estas características. Por ejemplo, el anti-malware está dentro de la parte estándar, la parte de producto estándar. Tiene inclusive funciones de data loss prevention en la parte estándar. También tiene, en la parte estándar, tiene ciertas características de disaster recovery, tiene características de gestión. Entonces, en automático, si un cliente selecciona la parte estándar, ya tiene todas esas características. Pero además, puede adquirir características por separado avanzadas. Por ejemplo, puede adquirir para un dispositivo, para 10 dispositivos, el número de dispositivos que quiera, las características avanzadas únicamente, por ejemplo, para la parte de gestión, nada más. Más adelante, si quisiera, también podría adquirir ahora para otros 10 equipos o otros 3 equipos las partes avanzadas de respaldo avanzado o las partes de seguridad avanzada. Entonces, ya tenía ciertas características en la parte estándar de seguridad o de respaldos o de disaster recovery, pero con la parte avanzada extiende las capacidades, tiene otras funcionalidades adicionales que puede tener con la parte estándar. Así es como está distribuido la solución. ¿Okay? Perfecto, mira, tenemos más preguntas. Sí, Herman vuelve a preguntar, el tema es que este malware ataca el backup. ¿Esta aplicación lo protege? por supuesto, por supuesto. Hay funciones que van a proteger tal cual los archivos de respaldo, y hay funciones que protegen el dispositivo entero. Entonces, ni siquiera dejarían que llegue este malware al respaldo. Están en esos dos sentidos. Se protege tanto a los respaldos, como lo veíamos en la presentación, en la parte del almacenamiento inmutable. Esa es una forma de proteger los respaldos. Hay varias, pero esa es una.
Y la otra es si el dispositivo está protegido con el módulo anti-malware, específicamente el tema de anti-ransomware, por ejemplo, pues ese intento de encripción que lo que hacen es encriptan el dispositivo, pero también van tras los respaldos, ese módulo ni siquiera va a permitir que ese malware llegue a los respaldos. Entonces, esa es otra forma de también proteger la información. Otra forma que tiene la solución también de proteger los respaldos es, por ejemplo, tenemos una función que se llama recuperación segura. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, en el caso de que se llegara a realizar un respaldo que tuviera un malware ahí, que no hubiera sido detectado por cualquier razón, porque a lo mejor ese dispositivo no tenía el módulo de anti-malware activo antes de hacer el respaldo, o nada más fue hecho el respaldo, no tenía el malware, el módulo anti-malware, pero sí tenía el de respaldos, y por alguna razón se hizo el respaldo. Cuando hacemos una recuperación de la información, tiene esa función de recuperación segura. Yo le puedo decir, escanéame el respaldo y si encuentras un malware, elimínalo. Esa es otra forma también de protegerlo. Hay otra forma también que también es, haz un escaneo específicamente a los respaldos para buscar ese malware. Y si encuentra malware, lo elimina. Entonces hay varias formas de cómo se puede proteger. Y todas, por ejemplo, pueden estar al mismo tiempo, que eso sería lo idóneo, ¿no? Que tengamos todas esas protecciones al mismo tiempo, lo cual hace extremadamente difícil que se pueda afectar la información con algún malware. Ok, también quieren saber cómo es el licenciamiento y si la adquisición se realiza por la página web. Bueno, el licenciamiento lo acabamos de comentar, van esos dos sentidos, en la parte estándar y en la parte avanzada, es tal cual eso. Es decir, un cliente puede adquirir la solución únicamente por la parte estándar o comenzar con la parte estándar, que de nuevo venía en las características de respaldos, de seguridad, de gestión, de disaster recovery, y posteriormente puede ir adquiriendo los módulos avanzados que también van en esas características, van en la característica de seguridad, de gestión, de disaster recovery, de respaldos. Esa parte avanzada la pueden adquirir por equipo. Si solamente quieren, ya tienen la parte estándar, ¿ok? Para todos sus equipos, pero solamente les interesa proteger, por ejemplo, un solo equipo, un solo servidor les interesa proteger con la parte avanzada, pueden comprar solamente un paquete avanzado para ese equipo, nada más. Si les interesa para todos los demás, pues igual lo pueden hacer. Lo pueden hacer en cualquier momento y se activa con un solo clic. Se hace, no es por la página, se puede hacer, ahí hay que, en este caso, por ejemplo, aquí con nosotros, con una guía para indicarles, mira, necesito que me digas cuántos dispositivos tienes, de qué tipo, y ellos se van a encargar de hacerles de acuerdo a cómo sea su entorno, les van a hacer cuál va a ser la mejor cotización para ustedes. ¿Ok? Ok, Acronis se acopla con cualquier medio físico o digital para los backups y también les gustaría saber si la renovación de la licencia es anual. Ok, sí, se acopla con cualquier medio físico o digital, mientras sea accesible por la red, es decir, mientras sus dispositivos tengan acceso a ese medio, lo vamos a poder ver. No estoy seguro si se refieren a un medio físico de almacenamiento, que creo que sí, a eso es lo que se refieren. Sí, podemos tener, por ejemplo, como lo veíamos en la presentación, podemos almacenar los respaldos hacia servicios en la nube, tanto de Acronis como de algún otro fabricante. O si ustedes tienen, por ejemplo, una NAS y quieren enviar ahí sus respaldos, mientras de nuevo sus equipos tengan acceso, que seguramente lo van a tener, vía la red, podemos utilizar esa NAS para almacenar ahí sus respaldos. ¿Qué otro tipo podemos utilizar? Por ejemplo, si tienen un equipo, vamos a pensar que tienen ahí un servidor con Windows Storage, por ejemplo, ¿no? O con Windows Server. Pero ese equipo tiene muchos discos y quieren ocupar ese disco para almacenar ahí los respaldos, también lo podemos utilizar. No solamente para respaldar ese equipo en particular, sino todos los demás se puede utilizar y no tiene ningún costo además.
No se requiere ningún otro agente especial, no se requiere ningún licenciamiento especial, no tiene ningún costo especial utilizar el almacenamiento de ustedes para guardar ahí el respaldo de todos sus equipos. Y la segunda parte es, la segunda parte, ay, se me olvidó, la segunda parte era, la renovación. La renovación es como se adquiere es por suscripción mensual. Aunque también esto lo podrían gestionar con nuestros partners, con su Managed Service Provider, en este caso nuestros partners. Aquí ustedes podrían gestionar cuál sería el pago. Eso también está de acuerdo a cómo firme el contrato con cada uno de ellos. Pero normalmente se hace de forma mensual, es una suscripción mensual, un pago mensual. Aunque, de nuevo lo repito, podría también inclusive, si así lo convienen con cada partner, o en este caso con Mendice, el que sea anual, por ejemplo, también se podría hacer así. Ok, acá tengo dos que creo que puedo responder yo rápidamente. Me dice Jorge que cuál es el costo de la solución y duración. Si no me equivoco, Alejandro, confírmame. Ya tú lo aclaraste, ¿cierto? Lo del costo, de eso va a depender ciertamente, ¿no? Sí, bueno, el costo de nuevo, el costo está en Ujú. función de los equipos que tengan, de cuánto pretenden almacenar. Eso va a variar en cuanto a eso. No es que sea un costo fijo en particular. Por eso es lo que nosotros les comentamos. Acérquense aquí tanto con, no sé si es contigo, Paola, o con Hernán, pero acérquense con ellos, pídanles que les ayuden a hacer precisamente una cotización, porque necesitamos conocer, por ejemplo, cómo tienen su infraestructura. Hay dos esquemas de cómo se puede hacer esta cotización. Y dependiendo de ese levantamiento de información, se determina cuál es el mejor costo-beneficio para ustedes para adquirir la solución. Entonces, no es un costo fijo específicamente, o no es decir, mira, este módulo cuesta tanto. O sea, eso se va a determinar de acuerdo a los requerimientos. Pero va a ser más fácil de explicárselos si se contactan con Paola o con Hernán, para que con base en su entorno se digan, mira, este es el costo que ustedes tendrían por adquirir la solución para estos dispositivos con este almacenamiento. Sí, para Sí, esos temas si quieren, si están interesados en recibir una cotización o en tener una reunión aparte para ver los requerimientos específicos de cada uno, le voy a dejar por aquí por el chat los teléfonos y los correos donde nos pueden escribir y nosotros con gusto los podemos atender para darle esa información. Perfecto. Ok, Lenin nos dice, saludos cordiales, buen día, me gustaría saber si nos podría hacer llegar las diapositivas. Nosotros vamos a subir este webinar entero, lo vamos a resubir en YouTube, así que puedes ver cualquier cosa que te haya faltado. Y otra pregunta que hace es, adquiriendo la licencia, ¿se puede obtener soporte? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso también incluye soporte. Soporte y mantenimiento. Así es. Ok, ¿Acronis se ajusta al estándar 32110 o aplican un estándar desarrollado por ustedes en específico, mejorando un estándar convencional? Ok. Esa es una de las grandes ventajas y por supuesto, la respuesta rápida es sí, por supuesto. Pero esa es una de las ventajas, o sea, la flexibilidad de poder crear las propias políticas para que cumplan, por ejemplo, con ese estándar de 321 o un estándar de 211 o 110, como ustedes lo definan. La, la, la solución va a permitir que ustedes puedan tener el número de copias que ustedes necesiten en las ubicaciones que ustedes necesiten. Entonces, sí, por supuesto que eso lo cumple. Ok, y última pregunta, creo, ¿es posible grabar en LTO de cintas? Ok. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La solución es el cloud, no soporta el almacenamiento en cintas. Tenemos otra solución que es on-premise, que sí la soporta, pero específicamente esta que acabamos de ver no tiene soporte para cintas.
Ok, bueno, veo que de momento no hay más preguntas. No sé si alguien más querrá hacer una pregunta, si tienen otra duda Yo tengo o una podemos. pregunta, Alejandro, más que todo para, ¿en qué se diferencia? Porque hay soluciones similares en el mercado a la de Acronis. ¿En qué se diferencia o cuál es el valor diferenciador que tiene Acronis sobre las otras soluciones conocidas en el mercado en temas de backup y protección? Ok, bueno, hay muchas diferenciaciones. Una de las que precisamente mencionábamos es, y lo mencioné al principio de la presentación, es la integración y la automatización. Esta solución ofrece múltiples funciones, no solamente de respaldo, sino múltiples funciones, como veíamos aquí, de gestión de los dispositivos, al tener, por ejemplo, tareas de conexión remota, de implementación de parches, de disaster recovery. em, de monitorización, de machine learning para detección de anomalías y umbrales y ejecución de acciones, de data loss prevention, de EDR. Esa integración no la van a ver en otros fabricantes. Pueden tener algunas funciones, pero no todo ese tipo de integración en una sola consola con un solo agente. Ese también es otro diferenciador. Es un solo agente, es una sola consola. Otra diferenciación es que cubrimos y tenemos el soporte para pues todas las cargas de trabajo que veíamos. Soportamos múltiples plataformas, Windows, Linux, Mac, dispositivos móviles, y dentro de cada un sistema operativo y plataformas, múltiples versiones, inclusive soporte a sistemas operativos que ya ni los mismos fabricantes como Microsoft soportan, como Windows XP, tanto para 32 bits como para 64 bits, entonces también es otro diferenciador. En temas de hipervisores, soportamos todas las plataformas que vieron ahí, VMware, Hyper-V, OVIRT, Red Hat, Virtuoso, muchas otras plataformas que soportamos también en la misma consola. Entonces, son muchos diferenciadores, ¿no? Son almacenamiento. Almacenamiento, soporte tanto a data centers en nuestra nube, Acronis, como nubes de tercero. Protocolos S3 para almacenar en cualquier nube de tercero que soporte ese tipo de protocolo. Blob Storage, por supuesto, para Azure. Y allí almacenar los respaldos. Entonces, son parte de los diferenciadores que tenemos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Los backups son tipo snapshot? Sí, sí, por supuesto. El proceso de respaldo incluye precisamente la generación del snapshot. No se queda ahí, es decir, sí se genera un snapshot como parte del proceso de respaldo, pero el proceso de respaldo como base parte del snapshot para generar el respaldo. Ok, perfecto. Bueno, igualmente si alguien tiene otra pregunta, o para domicilio, ya que en casa poseo 2 desktops y una laptop, de las cuales trabajo con mi PC personal y la laptop. Algunos de mis clientes son domicilio. Bueno, sí, esta solución que presentamos está orientada para ambientes empresariales, que puede ser desde una empresa muy pequeñita, una pyme muy pequeñita, hasta empresas muy grandes. Pero sí, esta solución específicamente para eso. Si lo que están buscando es una solución a nivel personal, una solución para uso personal, sí tenemos también dentro del portafolio de Acronis soluciones a nivel personal, que obviamente no vimos aquí, pero sí las tenemos. Pero esta en particular y sí también podría cubrir una PC personal. Esta solución que estamos hablando podría cubrir perfectamente una PC personal, laptop, pero bajo el funcionamiento de esta solución, ¿no? Pero sí, la respuesta corta es sí, se podría, aunque tenemos para uso personal, tenemos otro tipo de soluciones. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, les puedo dar un minutico a ver si hay otra pregunta y si no, podemos culminar con la sesión. De acuerdo. Bueno, quería decirles que aquí en el chat le puse en mi correo, que es hgarcia@ns-solutions.com, para todas las dudas o preguntas que puedan tener acerca de la parte comercial de Acronis. Con gusto nos escriben por ahí y le atendemos en cada uno de sus requerimientos. Perfecto.
Ya nosotros, NS, ya logró el nivel Gold Partner de Acronis. Entonces, tenemos ingenieros certificados en la solución que pueden darle una muy buena solución a cada uno de sus requerimientos. Perfecto. Pues bueno, y yo los tengo que dejar, pero los tengo aquí en muy buenas manos de Hernán y Paola y Natalia. Les agradezco mucho. Que estén muy bien. Gracias a Gracias, ti, Alejandro. Que estén bien. Hasta luego. Que podríamos enviar los números de contacto. Erdan, no sé si podrías colocarlos en el chat en lo que yo voy despidiendo la sesión, por favor. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar acá. En nombre de NS Solutions, nuestros distinguidos presentadores y todo el equipo que hizo posible este evento, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Esperamos que hayan encontrado esta sesión informativa esclarecedora y que se hayan conseguido conocimientos valiosos. Algo muy importante que queremos comentarles es que les podemos agendar una prueba de este producto por 30 días totalmente gratis. Recuerden que nuestro compromiso con la seguridad informática no termina aquí. Estamos disponibles a sus preguntas adicionales y proporcionarles necesiten. Esta asesoría se encuentra disponible tanto para personas en Venezuela como en cualquier otro país. Bueno, para cualquier otra duda, en el chat tienen el correo y los números de contacto. Estamos a la orden y a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Y gracias una vez más por su participación y les deseamos un día exitoso. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.